Aquí tengo dos resistencias que las he tapado. No sabemos el valor que tienen, está serigrafiado por la parte inferior, pero tengo ahí esas dos resistencias y tengo una fuente de alimentación. Y la pregunta que yo te hago es, ¿puedo medir resistencias con alimentación en el circuito? A. No, ya que la resistencia debe medirse sin voltaje. B. Sí, con una fuente de laboratorio, pero con sus limitaciones. C. No, salvo que tengas una herramienta especial, que no sabemos cuál es. Y D. Pido el comodín de la inteligencia artificial. Yo pido el comodín. Tú pides el comodín, pues yo te doy el comodín. Porque aquí venimos a aprender. Y entonces, si yo le hago esta pregunta a la inteligencia artificial, me dice, no, no se debe medir la resistencia de un componente con la alimentación del circuito activada. Mide en vacío y además el primer paso que te dice es desconecta la alimentación. Esto puede arder todo. Entonces ya te he dado la pista del comodín, pero porque no me queda claro. Porque dice debe, no puede. Bueno, lo que diga, ¿cuál respondes? Pero yo te digo la C. La herramienta espacial, ¿pero qué herramienta es esa? Bien, pues esto te voy a explicar. Yo de momento te diré que he marcado con el rotulador 100 ohmios y 1000 ohmios, un K. Y esto es por la medición que yo he hecho con la fuente de alimentación, o sea que posible puede ser que sea posible. Pero aquí te traigo otra resistencia de 22 ohmios, 1,5 amperios de máximo amperaje, de fuente limitada. Pero ¿qué pasa con esa resistencia? A. Se quema porque va a pasar todo el amperaje que le entregue la fuente. B. No se quema porque limita esa intensidad. O C. Se quema aunque limite la intensidad. Pero esto tiene trampa. No tiene trampa, no, son las preguntas, es que venimos a aprender. La C. Siempre estás con la C, vete cambiando, porque como vayas a un examen y pongas todo la C, bueno, igual te da para un 5. Pues fijaros que no coge el amperio y medio, sino que coge medio amperio y se quema esta resistencia. ¿Pero por qué se quema esta resistencia? Porque ha quedado carbonizada. Te vale para hacer humo en una discoteca o en eventos familiares. Porque si yo cojo los 12 voltios y los divido entre los 22 ohmios, tengo 0,5 amperios de intensidad, que coincide justamente con lo que me está entregando la fuente de alimentación. No está entregando el 1,5, está entregando 0,5. El tema es que si tú ves estas resistencias, que compramos todos para proyectos pequeños, son de 1/4 de vatio. No puedes meterle más, le hemos metido 0,5, que eso por 12 viene siendo 7 vatios. Te lo marca ahí, es otro valor que tú tienes. Voltaje por amperaje. Por lo tanto, esta resistencia no puede disipar todo ese calor. Si yo le meto ahora una resistencia de 100 y le vuelvo a dar a los 12 voltios, ¿qué es lo que va a pasar? A. Se quema. B. No se quema. C. Ese congreso hay que cerrarlo. La C. Pero quieres ir cambiando. Pero lo que no podemos estar todo en la C. ¿Qué gracia tiene esto? Que también se vendría quemando porque estamos dándole 1,5 vatios. Es decir, 12 entre 100, 0,12, que será el amperaje que va a pasar por ahí. Pero eso viene siendo muchísimo más del 1/4 de vatio que aguantaría esa resistencia. Pero lo que tienes que entender en la ley de Ohm es que si tú tienes un cable, tú le puedes poner un voltaje y le puedes poner paralelamente una intensidad a ese voltaje. Y además vas a tener una resistencia, quieras o no. Así que nos vamos a acordar de VIR, voltaje igual a intensidad por resistencia. Es muy sencillo y con esto vas a ver y a reparar muchas cosas. Fíjate que si yo tengo un voltio y le envío 1 amperio, podría también deducir cuál es su resistencia, porque tengo 2 de las 3 incógnitas. Resistencia sería, por tanto, el voltaje entre la intensidad, en este caso es 1 entre 1, y así, con esta fórmula, nació el ohmio. Nadie sabía lo que era un ohmio, nadie sabía lo que era esto de una resistencia. Un tío dijo, divide esto, y el otro dice, divide y vencerás. Dice, pues sí, y han vencido, porque lo han dividido y ha dado un ohmio. Así que si uso esta resistencia de 100 ohmios y de 5 vatios de disipación de calor, yo puedo meterle perfectamente los 12 voltios, porque tendría 1,5 vatios de potencia. Bien, y ahora pongo una resistencia en la fuente, pero yo no sé el valor que tiene. Sé que le voy a meter 5 voltios. Vamos a ver lo que va a consumir. Le doy y entonces me está diciendo que el consumo es 0,052 amperios. Es decir, estoy en el límite del 1/4 de vatio. Fíjate que se está recalentando porque la disipación de 1/4 de vatio es puntual.
No puede ser ahí que hagas un proyecto con esta intensidad de corriente. Pero la pregunta es, ¿qué valor tiene esta resistencia a 100 ohmios? Porque 5 entre 0,05 amperios es 100. B. No se puede saber con alimentación, pesado. C. Yo la quitaría y la mediría con el multímetro. Pero que te digo la C. Pero vamos a ver, ¿pero quieres ir cambiándome a la B aunque sea? No, pero ¿qué es la C? Que yo mido con multímetro. Bueno, pues eliges la C, pues es la... Hombre, que lo hemos visto, estamos viendo la ley de Ohms. Es decir, sabes que si tú tienes ahí 5 vatios y el consumo es 0,05 amperios, ya te tiene que venir a la cabeza que efectivamente son 100 ohmios. Porque la resistencia es el voltaje dividido entre la intensidad, pero para que te acuerdes es VIR. Así que yo ya sé que puedo hacer una medición, puedo calcular resistencias con alimentación. ¿Cómo que no? Es ahí hay que cerrarla. Tal es así que si yo cojo, por ejemplo, 10 voltios, me está dando 0,1 amperio. Y si yo cojo los 10 voltios y lo divido entre 0,1, me está dando 100. Así que lo marco. Y ahora cojo la otra resistencia que no sabíamos el valor. 10 voltios y me está dando 0,01. Si yo cojo los 10 voltios y lo divido entre 0,01, me está dando 1000 ohmios. Por lo tanto, puedo medir resistencias con la alimentación. Entonces, si yo digo que estos son 1000, efectivamente es una resistencia de 1K, es una resistencia de 1000. La hemos medido sin usar ningún multímetro. Y esta es de 100 y efectivamente era una resistencia de 100, haciendo técnicas tales así que ¿qué creéis que hace el multímetro? Envía 3.3 voltios por sus puntas y hace los cálculos necesarios para decirte la resistencia en base a la intensidad que está circulando. Si podemos saber una resistencia, también podríamos, teniendo la resistencia y la intensidad, sacar el voltaje que nosotros quisiésemos. Si yo cojo la fuente de alimentación y pongo una resistencia de 100 ohmios y le limito el amperaje en esta ocasión, yo ya estoy entregando el amperaje que quiero. Los voltios es los que van a sacar de la operación. VIR, voltaje igual a intensidad por resistencia. Y de tal manera que esto me está dando 0,03 de intensidad por 100 de resistencia, que serían 3 voltios, que más o menos es lo que veis ahí, 2.88, 87, porque tampoco estamos atinando mucho y las fuentes no son sistemas de medición precisos. Con eso tú puedes ir por la vida ya tranquilo, con la cabeza bien alta, porque ya vas a manejar más de lo que tú te crees. Porque si yo aquí tengo un LED y lo quiero encender a 12 voltios en una fuente con 2 amperios, si yo le meto una resistencia de 100 ohmios, 12 entre 100... Te voy a poner el datasheet, que este LED trabaja a 20 miliamperios, su mínimo, su típico 820, bien, eso nos la trae por aquí para abajo, y 2.5 voltios su voltaje directo. Entonces, si tiene 2,5 voltios de voltaje directo, yo puedo meterle 12, por ejemplo, o más. A. No, se quemaría por exceso de voltaje. Ya da igual la intensidad, pero es que le estás metiendo 12 a algo que es de 2. B, sí, limitando la intensidad. O C, no lo sé, pero es que la C siempre es un 5 al menos. Pero yo digo la C. No, es que tú ya no te la... A ti te la prohíbo. Tú no me digas la C porque entonces ya no puede ser. Llevas 5 Cs. Le damos y... está encendiendo sin ningún problema. Bueno, el LED no tiene problema. Quien tiene problema es la resistencia. Yo tengo 12 voltios en las puntas, pero el LED está cogiendo sus 2,5 voltios. Es decir, hay una división en el circuito. Por lo tanto, para calcular esa resistencia exacta, que así nos funcionaría, lo que tendríamos que hacer es restar los 2,5 voltios de ese LED al circuito de 12 voltios. Pero como os digo, el problema es que no aguantaría esa pequeña intensidad porque estas resistencias no están pensadas para estas cosas. De hecho, la de 5 vatios está ahí a 50 grados y la otra a 180 grados. Está en modo fusión, en modo masa solar. Y si yo tengo dos resistencias de 22 ohmios que las pongo en paralelo, lo que hace es que se divide esa intensidad, ya que se irían por ambas resistencias quedándome en 10 ohmios. Y si las pongo en serie,
pues me iría al doble, se sumarían en serie. Pero lo importante de esto no es que tú sumes o restes resistencias, sino lo que vas a ver en muchísimos circuitos integrados, que es el divisor de tensión. Si yo tengo aquí 3 voltios en las puntas de las resistencias, en el centro de esa resistencia voy a tener 1,5. Por lo tanto, yo tengo una especie de mini fuente de alimentación, porque yo le meto 3 voltios y ella me puede sacar 1,5 sin hacer más historias. Pero como siempre, el problema de esto es la intensidad, pero sí que vale para hacer señales en las placas electrónicas. Divisor de tensión, 2 resistencias, una conectada a negativo, otra conectada a una fuente de alimentación, y saca el voltaje que tú quieras según los valores. Lo vais a ver en muchísimos esquemáticos. Va al hospital esperando que salga el doctor con su hijo en brazos. Cuando sale el doctor le dice: su hijo nacido con una discapacidad no tiene ojos, nariz, boca, cabeza, tronco, piernas ni brazos. Bueno, me da igual. Entonces el doctor destapa la manta y una oreja gigante y el padre dice: hijo mío, y el médico le dice: no grite, que es sordo. Ir a la cocina a ponerte verde, pues a ver qué dices de mi capullo. Jaja, es gracioso porque se supone que decía que iba a hacerte verde, pero el otro entendió un carajo que era un té verde. ¿Qué te va? ¿Qué te va que quieres acabar lo que dices, pedazo de inútil? Para inútil lo que eres tú, que eres un supositorio. ¿Qué obtienes cuando mezclas un pitu con un conejo? Solo el pitbull. Bueno, ya está bien de este tipo de chistes metiéndose con las discapacidades de cada persona. Cada persona es como si tiene sus deficiencias más mayores o menores. Bueno, ¿y el abuelo qué dice de todo esto? Porque supositorio me tiene hasta aquí abajo. Recuérdame mis tiempos cuando yo estaba en el hospital, que me decían las enfermeras: abuelo, ¿cómo estás? Le digo: cada vez que la veo estoy fatal. Y me decía usted: abuelo, no haga, no digas esas burradas. Digo: no, si la burrada está de cintura. De cintura para abajo, claro. Recuerdo cuando esto todo era campo, pero aquí aún había un burdel y yo iba en él, y bueno, iba simplemente para hacer amigos, aunque mi mujer no lo entendía. La ley de Ohms es V igual a resistencia por intensidad. Sabiendo eso podéis dominar el mundo como yo lo dominé en su día. Tan inteligente era y tanto dominaba el mundo que me venían mujeres a pares, entonces yo lo que hacía con ellas era que se acaba la mano. Basta ya, porque es que desde que estás con... Bueno, ya desde que te creamos estás siempre diciendo burradas. Te voy a tener que desconectar. No sé para qué te hemos creado. Pensábamos que ibas a salir más inteligente. Que parece que lo eres a veces cuando quieres, pero ya sabéis que podéis ser curiosos y ir por la vida un día gris, un día triste, un día nublado, nubloso, sin luz, con apagón. O podéis haceros proscritos del canal, porque es aquel que quiere saber cómo funcionan las cosas, la electrónica, la ley de Ohms y lo que le vengan encima con este... No sé, porque ya os he hablado de todo. En estos vídeos explicativos de electrónica siempre os meto todo delante y lo otro detrás, pero nos vamos con la práctica a las placas base con esta ley. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal os va? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Todo lo que hemos hablado de la ley de Ohms es para entender que podemos hacer uso de ella para medir si un CPU o un GPU está mal. ¿Por qué? Porque tenemos esa ley, tenemos esa regla mágica, tenemos un voltio en nuestra fuente de alimentación y nunca vamos a poder subir de ahí, porque como sabemos el limitante es la resistencia que lleva ese CPU o GPU en su interior. Por ejemplo, yo toco con un voltio en una fase que alimenta el CPU y me está diciendo que consume 1 amperio, 1 entre 1, una resistencia de 1 ohmio. Varía bastante porque si yo la mido sin alimentación cambiaría. En el procesador sí que es distinto como puede ser en la GPU, pero nos vale para saber que sí que existe una resistencia entre comillas elevada en este tipo de circuitos. Porque si yo me voy ahora al GPU, fijaros que ha bajado el voltaje, que es la operación que hacíamos antes, que yo puedo manejar el voltaje según el amperaje, así que voy a subir el amperaje para que me llegue a 1 voltio y hago la operación, y esta tarjeta integrada me está consumiendo 6 amperios. Así que si yo cojo el voltio que le meto y lo divido entre 6 amperios, sé que la resistencia que tiene ahí es 0,1. Pero también tengo los propios cables de la fuente de alimentación que hacen resistencia, por lo tanto es una resistencia prácticamente cero. Es un corto GPU en corto que se va a sobrecalentar, pero su explicación es la alta resistencia. Y de hecho, si me voy a otra placa con un GPU de parecido tamaño, el consumo que me está haciendo con 1 voltio es 1,5 amperios. Y si yo hago la división de 1 voltio entre 1,5, tengo
0.666, el diablo. Esto es el 66, el de los 3 del diablo. Pero no es tan diablo porque esa GPU está correcta. Y si mido con mi multímetro, el primer resultado que me está dando es 0.6, aunque luego va a bajar porque el circuito tiene más componentes en paralelo. De la misma manera que si yo ahora también le meto el voltio, me dan igual los amperios, lo pongo ahí a lo que quiera, me va a consumir 1.5. Es decir, que la resistencia que se está generando en este GPU es también 0,6 amperios. Esto os vale para conocer un poco cómo es la electricidad, cómo trabaja esa resistencia, esa intensidad, y sabiendo esto tenéis las cosas mucho más claras. Por este vídeo os ha parecido interesante, sabéis dar un like que nos ayuda bastante y no os olvidéis de suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.